We're commissioning today is a warship. Her mission to preserve the peace. Es el Día de los Veteranos de 1981. El vicepresidente George Bush vota el USS Ohio, el primer submarino de la serie Trident. Hasta nuestros días, el más temible sistema de armas jamás construido. El sistema de armas Trident puede hacer que lluevan miles de cabezas nucleares y sembrar una destrucción tal que probablemente amenazará la supervivencia de la humanidad. Todos sabemos lo que puede hacer un arma de destrucción masiva. Y nunca querremos utilizarla. Nunca. Si lo hiciéramos, perderíamos todo lo que existe. Hay 18 submarinos Trident, cada uno armado con 24 misiles nucleares. Cada misil lleva 8 cabezas nucleares separadas que apuntan a diferentes objetivos. En conjunto suman aproximadamente la mitad del arsenal nuclear de los Estados Unidos. Estos potenciales harán que cualquier dirigente extranjero que tenga inclinación a usar armas de destrucción masiva contra nosotros o nuestros aliados se lo piense 2 veces. Los submarinos Trident son 10 veces mayores que los submarinos americanos de la Segunda Guerra Mundial. Es un gran barco, de una altura de 4 pisos, más de 177 metros de eslora, lo que significa que es tan alto como el monumento a Washington o la Space Needle de Seattle. Desplaza más de 18.000 toneladas en el agua, aproximadamente lo mismo que un crucero de la Segunda Guerra Mundial. El submarino Trident no es solamente grande. Se cree que bajo el agua es capaz de alcanzar velocidades de casi 50 kilómetros por hora. Aunque la velocidad es importante, los submarinos viven o mueren por lo silenciosos que son. Los submarinos Trident no han sido detectados nunca por barcos hostiles. El Trident es uno de los submarinos más silenciosos que existe. Debido a la inmensidad del océano, es relativamente indetectable. En cuanto desaparecen en el mar, no se vuelve a saber de ellos. Al ser tan grande, en el mar hay que estar a unos cuantos kilómetros de él para poder tener oportunidad de detectarlo. Realmente un submarino Trident solamente es vulnerable cuando sube a la superficie para entrar o salir de puerto. Sus 155 tripulantes pasan la mayor parte de su servicio, unos 72 días, bajo el mar. Nadie, excepto los hombres a bordo, conocen la situación exacta de un Trident de patrulla. En conjunto, el Trident es el submarino más sofisticado que la Marina ha botado al mar. El sistema Trident es un arma completa, un matrimonio de submarino y misiles cuya idea nació en los años 50. Durante la Guerra Fría, esa idea creció hasta convertirse en la espina dorsal del arsenal nuclear norteamericano. Algo sorprendente porque la Marina estaba algo apartada de la primera fuerza nuclear estratégica que los Estados Unidos comenzaron a desarrollar. Al principio, el concepto de guerra nuclear pertenecía a la Fuerza Aérea. Se iban a construir bombarderos, escuadras enteras de bombarderos. Pero esos bombarderos eran cada vez más vulnerables. Se empezaron a construir misiles tierra-aire que hacían cada vez más difíciles a los bombarderos la misión de volar sobre las defensas antiaéreas. Por otra parte, los bombarderos tenían bases terrestres que, conforme los soviéticos desarrollaban sus misiles ofensivos, eran cada vez más vulnerables. Sin embargo, la Fuerza Aérea estaba dispuesta a dominar el arsenal nuclear. Por eso comenzó a construir misiles balísticos y de crucero que acompañarían a su flota de bombarderos. Sus nuevos misiles acapararon más de la mitad del presupuesto militar de la nación. Esto no sentó bien al resto de servicios militares. Se temía que la Fuerza Aérea creciera y creciera, absorbiendo al resto de los servicios, especialmente a la Marina. Pero la Marina estaba decidida a ser importante. Gracias en parte al jefe de operaciones navales, Arleigh Burke. Con 54 años, Burke fue nombrado para este cargo en 1955, saltando a 92 almirantes de mayor antigüedad. Burke fue nombrado porque el subsecretario de la Marina hizo unas listas con los almirantes para decidir quién sería el futuro jefe de operaciones. Burke no encabezaba ninguna lista, pero estaba en todas. Burke no era el único almirante conocido a mediados de los años 50.
También lo era el almirante Hyman Rickover, muy conocido por ser pionero en el uso de la energía nuclear como motor de los submarinos, el primero de los cuales, el USS Nautilus, fue votado en 1954. In my opinion, the Nautilus is not simply another new submarine that can travel for practically unlimited distances under the water. I consider that she's a new weapon, and that she may have just as profound an effect on naval tactics and strategy as the airplane has had on war. La propulsión nuclear hizo que los submarinos se convirtieran en auténticos sumergibles. Antes de usar la energía nuclear, los submarinos tenían que salir a la superficie regularmente y permanecer allí, pudiendo entonces ser detectados y atacados. Burke se dio cuenta de que Rickover tenía la clave para convertir al submarino en el arma de la disuasión nuclear. El submarino nuclear de Rickover, unido a los misiles balísticos, convertiría a la Marina en la estrella del arsenal nuclear. El almirante Burke estaba convencido de que la unión del submarino nuclear y el misil balístico ofrecería a la nación un arma disuasiva de considerable poder estratégico. Por eso abogó firmemente por la idea. El submarino era imposible de localizar. Un auténtico jaque mate. Si se hubiera dispuesto de él, no hubieran podido derrotarnos, porque el enemigo habría perdido la batalla. La idea de Burke de utilizar el armamento nuclear para impedir que el enemigo atacara era muy diferente de la idea de la Fuerza Aérea, que quería usarlo como armamento ofensivo. La Fuerza Aérea poseía la fuerza del bombardeo del ejército, y las armas nucleares se ajustaban perfectamente a esa estrategia. Había personas que no aceptaban el no como respuesta. Debíamos pelear con armas nucleares. Los bombardearíamos hasta reducirlos a la edad de piedra. Las ideas acerca de las armas nucleares de la Fuerza Aérea y de la Marina eran muy diferentes. La Fuerza Aérea deseaba utilizar el armamento nuclear de manera exagerada. Muy exagerada. El punto de vista de la Fuerza Aérea sobre el armamento nuclear contrastaba fuertemente con el del almirante Burke y la Marina. Él no quería que las armas nucleares sustituyeran a las armas tradicionales. Quería que se emplearan para disuadir a otros, a usarlas contra nuestro país. Lo que Burke quería, además, era reducir las inversiones de la nación en armamento nuclear. De esa forma, todos los servicios de armas estarían mejor equipados para contingencias distintas de una guerra nuclear. La idea de Burke era combinar un nuevo tipo de submarino con un misil también nuevo. El programa sería llamado Polaris, por la estrella polar. La nación y la Marina usarían el Polaris para establecer el nuevo curso de la guerra nuclear. Este sería el primer paso que conduciría hasta el Trident. A mediados de los 50, la política nuclear americana, todavía en la infancia, empezó a tomar forma junto con el nuevo armamento nuclear. Para que la Marina pudiera competir con la aviación, su jefe operativo, Arleigh Burke, deseaba combinar los misiles atómicos con los submarinos nucleares. No obstante, otros almirantes no se mostraban tan entusiasmados por la idea. La Marina tiene 3 sindicatos, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. El sindicato de los buques de superficie, el de la aviación y el de los submarinos. Y cada uno de ellos se enfrenta al jefe de operaciones navales pidiendo más para su servicio. Los sectores de superficie y de aviación estaban nerviosos debido al enorme presupuesto del programa de submarinos. Incluso este último no mostraba demasiado entusiasmo. Los tripulantes de los submarinos son héroes. Les gusta hacer cosas peligrosas. La idea de esconderse en un submarino sin hacer nada, a la espera de que estalle una guerra, no les atraía en absoluto. Contando con el escepticismo de la mayor parte de la Marina, Burke no confiaba en ninguno de sus departamentos para desarrollar este nuevo programa. Burke decidió que tendría que hacer algo fuera de la cadena normal de mando para desarrollar los misiles balísticos con base en el mar. Creó algo que se llamó la Oficina de Proyectos Especiales y escogió a un joven y brillante almirante de aviación llamado Red Rayburn y le puso al frente de ella. La Oficina de Proyectos Especiales de Rayburn tenía el apoyo escrito del jefe de operaciones navales. I gave Admiral Rayburn this letter because there was a lot of opposition within the Navy, too. Not opposition, there were a lot of differences of opinion. A lot of people thought this cannot be done. There's too much to do. There are too many things that are undeveloped.
Todos en la Marina conocían la carta Rayburn. Tenía una copia en el bolsillo de la guerrera que llevaba a todas partes. Nunca tuvo que sacarla porque sabía de su existencia. Al principio, la Marina había decidido unirse al programa del misil balístico Júpiter con objeto de modificarlo para ser usado en el mar. Pero a Rayburn no le gustaba la idea. Now, the Jupiter is a large liquid fuel missile, and we conducted controlled tests to see if this missile could be used aboard ship, and we were dismayed actually with the dangers inherent in large quantities of liquid fuels aboard ship. Los problemas de los combustibles líquidos almacenados en el espacio reducido de los submarinos preocupaban mucho a la Marina. Este asunto fue tratado en una reunión con los científicos en el verano de 1956 en Woods Hole, Massachusetts. Allí el doctor Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno, prometió a la Marina que desarrollaría una cabeza nuclear ligera para que la Marina la utilizara en un misil de combustible sólido en lugar de líquido. Pero las promesas de Teller fueron muy difíciles de cumplir. El doctor Harold Brown, futuro secretario de Defensa, era uno de los jefes de división del laboratorio del doctor Teller. Yo fui responsable del desarrollo de la cabeza nuclear. Nunca lo habíamos hecho, aunque teníamos confianza en conseguirlo. Pero cumplir con los plazos del año 58 o 59 no estaba tan claro. Al final, lo conseguimos. Algo conveniente, porque las promesas de Teller hicieron que Burke se retirara del programa del misil Júpiter, un programa conjunto entre la Marina y el Ejército, y se embarcara en otro totalmente nuevo, el del misil Polaris. Nos pusimos a trabajar para conocer cómo debían ser el misil de combustible sólido y el submarino portamisiles. Probablemente fue uno de los trabajos más interesantes de mi carrera. No fue necesario decirle a nadie a qué hora debía entrar a trabajar, pero sí había que decirles que se fueran a casa por la noche. Este sentimiento de responsabilidad era infundido desde la Oficina de Proyectos Especiales por el mismo almirante Rayburn. Of the Navy going to solid propellant type of missiles. We need no technical breakthroughs to assure giving this missile to the arsenal of democracy. Trabajar con él era como hacerlo con un evangelista. Sabía lo que había que hacer en todo momento. No teníamos que pensar las cosas dos veces. Decía que el resto de la Marina podía estar en paz, pero que nosotros estábamos en guerra. Y para que no nos olvidáramos, nos hacía ir siempre de uniforme. La Marina y sus contratistas empezaron a desarrollar nuevas tecnologías. Sin embargo, el lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 cambió totalmente el panorama político del Polaris. Entre 1958 y 1959 se organizó uno de esos típicos arrebatos americanos. Antes de que hubiéramos hecho pruebas a escala real del equipo, se aceptó al Polaris como sistema viable. El Polaris fue considerado como una forma de contrarrestar el programa balístico soviético, especialmente después de que Khrushchev afirmara algo que no era cierto, que en la Unión Soviética se fabricaban misiles como salchichas. Esta afirmación creó cierta preocupación en los Estados Unidos. El Congreso se puso muy nervioso. Pero creo que Eisenhower entendía la situación y no estaba tan inquieto, aunque la preocupación pública es con frecuencia una forma de iniciar y acelerar los programas armamentísticos. El Congreso adoptó esta postura después de que anteriormente hubiera sido imposible pedirles dinero para estos sistemas. Se puso de moda invertir dinero en los Polaris. Con el Congreso apoyando fuertemente el programa, el almirante Rayburn llevó personalmente su mensaje al pueblo. Dio conferencias por todas partes diciendo lo que el proyecto haría por las Girl Scouts o los Boy Scouts o por no importa quién. Al final del discurso decía, cogeos el cuello por detrás con la mano. Y cuando todos lo habían hecho decía, ese es el cuello que vamos a salvar si seguimos con el proyecto Polaris. La administración de Eisenhower aceleró el programa del Polaris adelantando la fecha del despliegue de 1965 a 1960. Un calendario que era algo menos que imposible de cumplir para un sistema nuevo, pero la Marina salió adelante con él. Flight control ready. Flight control ready. 16. You have a green light. I've got a green board. Here we go. 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire.
En menos de 4 años pudimos desplegar el sistema, desde que fue autorizado hasta que estuvo operativo en el USS George Washington, el primer submarino de misiles balísticos. El Polaris tuvo un éxito sorprendente. A duras penas se completó otro programa de armamentos de esa magnitud en el tiempo que lo hizo el Polaris. Mr. President, I'm grateful for a lot of things. I'm grateful for the opportunity to have been able to serve in this man's Navy for a long time. En 1961 el almirante Burke se retiró de la Marina. Su programa del Polaris iba ya bien encaminado. El misil estaba operativo desde hacía 1 año y varios submarinos estaban en construcción. No existía nada más popular que ganarles una carrera a los rusos, aunque contra quien competíamos era contra nosotros mismos, porque el programa soviético de misiles balísticos internacionales estaba bastante menos desarrollado de lo que esperábamos. El Polaris se desarrollaba a gran velocidad. En la siguiente década, le daría un nuevo aspecto al arsenal nuclear de los Estados Unidos. Tan pronto como los nuevos misiles y submarinos Polaris fueron desplegados a finales de 1960, la Marina y la nueva administración de Kennedy contaron con un arma muy especial. Una que era invulnerable a un posible ataque iniciado por los soviéticos. El Polaris fue el primer programa que introdujo el concepto de sistema de supervivencia. Algo que aunque el enemigo quisiera atacar, no podía hacerlo porque no sabía dónde estaba. Fui oficial ejecutivo de un submarino Polaris. Eran muy silenciosos. Nunca corrimos el riesgo de ser detectados. Sabíamos que éramos más silenciosos que los demás, muy difíciles de detectar. Sabíamos que contrarrestar nuestro ataque era casi imposible y contrarrestar el de todos nosotros a la vez totalmente imposible. El Polaris, también conocido como Programa de Misiles Balísticos de la Flota o FBM, progresaba muy rápidamente. En marzo de 1961, Kennedy anunció sus planes para una flota de 29 de estos submarinos. El programa FBM era considerado como el núcleo de nuestro sistema de disuasión. Existían pocas dudas acerca de su supervivencia. O de su fiabilidad. En 1962, el submarino Polaris USS Ethan Allen lanzó un misil a una distancia de 2.700 kilómetros y detonó con éxito su cabeza nuclear. Esta sería la única prueba de los Estados Unidos de un misil intercontinental con cabeza nuclear activa. Desde el principio, la flota de misiles balísticos contó con gran apoyo del Congreso. Y no solamente por parte de los congresistas que tenían contratistas en sus distritos. Los submarinos eran invisibles. Estaban en los océanos. No atemorizaban a la gente. Y el propósito de su misión estaba claro. La Fuerza Aérea, que seguía considerando el armamento nuclear como su misión primordial, empezó a actualizar su flota de bombarderos, así como desarrolló un nuevo misil intercontinental de combustible sólido llamado Minuteman, que era incluso más preciso que el Polaris. Surgió entonces lo que llamábamos la tríada, las 3 patas sobre las que se apoyaba nuestra fuerza nuclear. Los Polaris, los Minutemen, es decir, los misiles intercontinentales de combustible sólido de la Fuerza Aérea desarrollados como respuesta al Polaris, y lo que quedaba de la fuerza de bombarderos. En la tríada, las armas nucleares estaban basadas en los bombarderos. En tierra o en el mar se utilizarían los misiles balísticos. El término tríada describía la base de la fuerza nuclear norteamericana. Sin embargo, su concepto nació casi por accidente. Los elementos de la tríada nacieron antes que su doctrina. No hay duda. No los construimos especialmente para formar la tríada. La decisión de la Marina para desarrollar los Polaris, o mejor dicho, la decisión de Burke para desarrollar los Polaris, fue la que condujo a la creación de la tríada. A pesar del éxito del Polaris, la Marina era reacia a gastar gran parte de su presupuesto en él. Se exigió que la Marina desarrollara los Polaris a un ritmo más rápido del que ellos querían. Se gastaba más dinero en él que en el que querían gastar los partidarios del proyecto.
En 1961, el presidente Kennedy me nombró director de investigación e ingeniería para la defensa. Tuve entonces la impresión de que la Marina estaba más interesada en la misión de control marino y en otras misiones convencionales. La Marina no deseaba un gran programa Polaris, justo lo contrario de la Fuerza Aérea con sus misiles balísticos o sus bombarderos. Sin embargo, a principios de los 60, el misil Polaris fue actualizado 2 veces, mayor carga de pago y mayor alcance y precisión. En 1965, el presidente Lyndon Johnson anunció otra actualización a la que llamó Poseidón. En 1967 existían 41 submarinos de la clase Polaris desplegados en el mar. Fueron llamados los 41 por la libertad. A pesar de su inmensa capacidad destructora, el Pentágono había comenzado a estudiar cómo se transformaría ese poder de disuasión al cabo de 10 años. Teníamos que encontrar los sucesores de los Polaris y de los Minutemen. El Departamento de Defensa decidió realizar un estudio que se llamó Strat-X. El objeto del Strat-X era desarrollar un programa que asegurara en gran medida que la fuerza estratégica norteamericana sobreviviría a un fuerte ataque preventivo iniciado por la Unión Soviética. También estudiaba la capacidad de responder a ese ataque con una fuerza sobrecogedora. El Strat-X consideraba todas las alternativas. Al final se llegó a la conclusión de que el submarino lanzamisiles era lo más barato y lo que tenía más posibilidades de sobrevivir. Pero esta visión no se extendía al Polaris y al Poseidón. Se pensaba que no se debían emplear grandes submarinos, sino otros barcos más pequeños, en aguas protegidas y cercanas a los Estados Unidos. Algo que fuera más que una barcaza, pero bastante menos que un submarino nuclear. No hace falta decir que a la Marina no le gustó nada la idea. No querían ser simples remeros de barcazas. Así pensaba el almirante Hyman Rickover. Como padre de la Marina nuclear, estaba decidido a que el submarino fuera algo más que una barcaza sumergida. Su concepto fue finalmente denominado Trident. Incluso cuando en los años 70 los 41 submarinos lanzamisiles formaban parte de la fuerza nuclear de disuasión, existía la preocupación creciente de que con el tiempo se volverían vulnerables a los posibles ataques de la Unión Soviética. Se reconocía que la flota de submarinos soviéticos había mejorado mucho y podía poner en peligro a nuestros submarinos en el océano. Por lo tanto, teníamos que desarrollar un submarino que pudiera operar más lejos todavía de la Unión Soviética. Eso significaba que los misiles debían tener un alcance mayor para llegar a sus objetivos. La administración de Nixon decidió seguir las indicaciones del estudio Strat-X, que aconsejaba un misil submarino de largo alcance denominado ULMS. El ULMS sería claramente un misil mucho mayor. Por lo tanto, el submarino debía serlo también. No había dudas al respecto. El desarrollo de un nuevo submarino atrajo inmediatamente la atención del almirante Rickover. Este era el hombre que 20 años atrás hizo posible el desarrollo de la propulsión nuclear. Y había estado trabajando en el diseño de otro reactor nuclear que fuera más silencioso y más potente que el sistema propulsivo del Polaris. El almirante Rickover quería desarrollar la siguiente generación de submarinos. Mirando hacia atrás, está claro que la Unión Soviética no avanzaba muy rápidamente en la guerra antisubmarina y que no necesitábamos desplegar el Trident tan pronto. Pero había grandes presiones desde las altas esferas, parte de ellas generadas por el mismo Rickover. Sabía muy bien cómo hacer política, se lo digo yo. Se fijaba en todo, sabía cómo engatusar al Congreso. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con Rickover. El almirante Levering Smith, el ingeniero que dirigió el desarrollo técnico de los misiles Polaris y Poseidón, estaba al cargo de la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina. Allí era donde se desarrollaría el misil ULMS.
Mi jefe, el almirante Levering Smith, creía que la característica principal del submarino no era su velocidad, sino ser silencioso. Pero Rickover puso mucho énfasis en que el nuevo submarino debía ser muy rápido. Para el almirante Smith, el objetivo del nuevo submarino llamado Trident era lanzar misiles y permanecer oculto. Una misión tan importante, decía, no debía ser confiada a una tecnología nuclear incierta. Pero Rickover fue tajante. Al nuevo submarino nuclear debía instalársele su nueva planta de potencia. Los dos defendieron sus opiniones ante el almirante Bud Zumwalt en una reunión en el Pentágono en 1970. A aquella reunión fueron todos los almirantes de alta graduación, o por lo menos a mí me lo pareció. Allí se solventó la cuestión. El almirante Rickover emplazó al jefe operativo a tomar una decisión a favor del submarino Trident. Y se tomó la decisión. La Marina le prestó su apoyo. En 1973, la Marina tuvo que enfrentarse a otro reto propuesto por el nuevo secretario de Defensa, James Schlesinger. Schlesinger quería que el Trident fuera lo suficientemente preciso para ser usado contra los objetivos militares de la Unión Soviética, incluyendo sus hilos de misiles que habían sido diseñados para sobrevivir a un ataque nuclear. A esto se le llamó la estrategia de la contrafuerza. Yo diseñé unos ataques selectivos por si se presentaba una invasión masiva de la Europa Occidental, en la que las fuerzas de la OTAN fueran rebasadas. Utilizamos una escalada de ataques desde los Estados Unidos contra objetivos de la Unión Soviética seleccionados para acabar con la ofensiva del Pacto de Varsovia. Se trataría de un primer ataque con armamento nuclear contra los hilos de misiles soviéticos, una estrategia a la que la Marina se había opuesto desde el principio. La contrafuerza fue una fuente de discusiones y controversia tremenda en el seno de la defensa americana. La mitad de los contendientes opinaba que la contrafuerza era una forma de mantener unida a la OTAN. Y la otra mitad creía que sería una fuente de gran inestabilidad entre las dos superpotencias que debía evitarse a toda costa. Desde los tiempos del almirante Burke, la Marina había considerado a los misiles balísticos como una fuerza de disuasión, una respuesta segura contra un ataque nuclear, no como un arma potencialmente ofensiva. Además, el almirante Smith argumentaba que la tecnología requerida para un misil más preciso no existía todavía. Por eso la Oficina de Proyectos Especiales y él mismo dudaban en aceptar la nueva misión. El secretario Schlesinger opinaba que las reservas de Smith tenían menos que ver con la no disponibilidad de la tecnología que con sus ideas políticas. Era reacio a que el Polaris y el Poseidón fueran más precisos, porque creía que los políticos estarían tentados de usarlos. Yo expliqué que para mejorar la fuerza disuasoria de los Estados Unidos debíamos disponer de mayor precisión. Él insistió un poco, pero no esgrimió grandes argumentos. ¿Significa esto que se trataba de una organización que se insubordinaba no haciendo lo que le ordenaba su jefatura? Eso sería decir demasiado. Su punto de vista era que existían sólidas razones técnicas para no adherirse con demasiado entusiasmo a la contrafuerza. Fuera de la Marina, algunos empezaron a preocuparse por el nuevo rumbo que tomaba el Trident. Se deseaba que tuvieran mayor precisión, una precisión que no era necesaria para la disuasión recíproca. Era la precisión que se necesitaba cuando se quiere atacar a alguien para destruirlo. Eso fue lo que me decidió a apartarme de este proyecto. Aldrich se retiró de su puesto de ingeniero durante el desarrollo de los misiles Trident. Tanto él como los defensores del control armamentístico decían que la combinación del nuevo misil Trident con un submarino invisible sería peligrosamente provocativa. La Unión Soviética y los que no eran nuestros amigos estaban siempre muy nerviosos acerca de lo que pensábamos. El primer ataque es una agresión. La contrafuerza, con su capacidad de elegir objetivos, era una agresión. Lo opuesto a la disuasión. El almirante Levering Smith y el secretario de Defensa James Schlesinger llegaron a un compromiso. Smith inició un programa de desarrollo de un Trident de segunda generación lo suficientemente preciso para ser usado como contrafuerza.
Al mismo tiempo comenzó a actualizar los Poseidones para conferirles mucho mayor radio de acción, pero sin instalarles las grandes cabezas nucleares que podrían ser usadas contra las bases protegidas de misiles soviéticos. Al misil actualizado se le llamó Trident 1. Fue instalado en los Poseidones en curso. Fue desplegado hacia finales de los 70. El Trident 2, un misil mayor, se quedó en la fase conceptual. Ya teníamos los sistemas de armas en el mar. Las nuevas capacidades, la precisión mejorada y otras innovaciones llegarían cuando tuvieran que llegar. La Marina dejó la contrafuerza para la aviación, ya que era una de sus misiones tradicionales. La Fuerza Aérea trató de alargar sus patas de la triada con un nuevo bombardero, el B-1, y un nuevo misil con base en tierra, el MX. La presión política era muy intensa. La Marina tenía que ponerse al mismo nivel del Trident y la Fuerza Aérea al del B-1. Después se desplegaría por tierra el MX. Y ese ha sido siempre el problema. No se podía ayudar a un servicio sin hacer lo mismo con los tres, o parecería que había un favorito. Sin embargo, debido a la guerra de Vietnam, los aumentos de los gastos militares para armamento nuevo en tiempos de restricciones de presupuesto atraían las mayores críticas. En 1977, el presidente Carter y el secretario de Defensa, Harold Brown, decidieron proseguir con el misil MX, pero no apoyaron al B-1. B-1 would have been a more attractive option, probably, had it been 30% less expensive. La Fuerza Aérea dirigió toda su atención hacia el MX a pesar de la preocupación de que los misiles terrestres pudieran ser vulnerables a los ataques soviéticos. Pero los misiles de la Marina eran invulnerables. Al igual que el Polaris y el Trident antes que él, el programa del Trident iba viento en popa en el Congreso. Hasta que encontró una tormenta. In the 1940s, we took the lead in creating the Atlantic Alliance. We met the Soviet challenges in Berlin. A finales de los 70, el presidente Carter y el Congreso habían acelerado la producción del submarino Trident del almirante Rickover. Pero desde el principio, el programa se había retrasado y había superado el presupuesto. El Trident era un proyecto ambicioso y caro, que se concibió en un momento en el que los programas de armas nucleares empezaban a sufrir restricciones presupuestarias. El submarino Trident fue también víctima de una batalla de diseño entre la Electric Boat Company, el contratista principal, y Rickover. Le acusaron con frecuencia de interferir, creando problemas y retrasos. Yo atribuyo esto a su búsqueda continua de la excelencia en la construcción y en la operación. El almirante Rickover tenía mucho poder, por no decir que era el más poderoso debido a la autonomía en el Departamento de Defensa. What do you think is the prospect then for nuclear war? Oh, I think we would probably destroy ourselves. El submarino Trident fue desarrollado en medio de toda esta pelea. En 1981, con más de 2 años de retraso y cerca de $300 millones por encima del presupuesto, el USS Ohio fue finalmente votado con la asistencia del almirante Rickover. The Ohio represents the latest commitment of the people of the United States to peace. Mientras la Marina votaba su primer submarino Trident, la Fuerza Aérea trataba todavía de hacer que su misil MX fuera invulnerable a un ataque soviético. Each MX missile will be confined to a single road network, connected to 23 shelters. Pero no se pudo garantizar el éxito. Después de varias propuestas caras y controvertidas por parte de la Fuerza Aérea, el programa del MX quedó aparcado. En 1983, la administración de Reagan decidió proseguir por fin con el mayor y más preciso misil Trident II, el mismo que el antiguo secretario de Defensa Schlesinger había previsto para los años 70. Se nos pidió que mejoráramos la precisión, principalmente para alcanzar con misiles balísticos marinos los objetivos que hasta ese momento solamente estaban cubiertos por los sistemas terrestres, los misiles intercontinentales o los bombarderos. La tarea de construir el nuevo misil Trident II recayó sobre el almirante Ken Malley, el nuevo jefe de la Oficina de Proyectos Especiales. Además de construir un misil mayor y más preciso, Malley sabía que tenía que ser fiable. Mi meta en aquellos días era conseguir que el Trident 2 fuera como un gran camión en lugar de un Fórmula 1. Teníamos una buena idea de cómo se construían los misiles y de cómo funcionaban, excepto por un pequeño detalle.
Y esa excepción ocurrió durante el primer lanzamiento subacuático de un Trident II el 21 de marzo de 1989. Bajamos a nuestra profundidad de lanzamiento para disparar el misil. Todo fue muy bien. Escuchamos que desde la superficie decían: aparece el misil, está abandonando el agua. Ignición, misil fuera. De repente la gente se puso a gritar: ¿estáis bien? ¿Estáis bien? Y nosotros contestamos: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Después de un rato establecimos comunicación y nos dijeron que el misil había dado 3 vueltas de campana. Pasamos de estar muy contentos por un lanzamiento que parecía bueno a preguntarnos de repente: ¿qué hacemos ahora? El día se volvió muy triste en un instante. Fue el primer gran fallo de la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina desde los primeros días de los Polaris. El almirante Karl Trost era el jefe de las operaciones navales en ese momento. De acuerdo con esto, un fallo público es siempre una decepción y quizás algo embarazoso. Presentarse al Congreso con un fallo es difícil. O les convences de la viabilidad de tu programa o pierdes los fondos. Me llamaron para que informara a varios senadores sobre el programa. Me acuerdo de que entró el senador Radman, parecía el inquisidor jefe. Se sentó y me dijo: buenos días, almirante, gracias por haber venido. Quiero que sepa que soy cazador de patos. Y yo le contesté: ¿y eso qué tiene que ver con mi misil? A lo que respondió: pues que los cazadores de patos siempre disparan primero a los que están heridos, y usted es un pato herido con un programa herido. Malley luchó por la continuidad de los fondos del Trident II, prometiendo varios lanzamientos con éxito para finales de 1989. Desde entonces el Trident II no ha fallado. Después de más de 15 años, desde que el secretario de Defensa Schlesinger ordenara a la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina que preparara un misil para la contrafuerza, el Trident II estuvo operativo. Cuando se contempla la historia en su conjunto, desde el Polaris hasta el Trident II, nos damos cuenta de lo que este último ha cambiado en relación con sus predecesores. El Trident II es realmente el primer misil lanzado desde un submarino que ha sido diseñado desde el principio como armamento de la contrafuerza. El Trident II fue el que hizo realidad la promesa del submarino Trident. Fue el punto final de todo el proyecto. En la actualidad, el misil Trident II y el submarino Trident forman el núcleo del arsenal nuclear norteamericano. Los submarinos patrullan silenciosamente por los océanos del planeta con misiles que pueden alcanzar con precisión cualquier base de cohetes balísticos reforzada. En nuestros días nadie habla ya de los debates de la contrafuerza de los años 70. La cuestión de la capacidad de contrafuerza del Trident II ha dejado de existir en la Marina desde hace bastantes años. Debido a la disminución de la tensión nuclear, la fuerza estratégica de los Estados Unidos es ahora menor. La Marina planea retirar 4 submarinos Trident en el año 2004. La administración del presidente George Bush ha decidido trasladar a 2 de ellos al servicio convencional. El Trident sería un submarino maravilloso para la disuasión convencional. Uno de sus atractivos es su gran volumen y la capacidad de llevar grandes cargas de pago. Puede llevar misiles Tomahawk. También puede transportar a 60 comandos de operaciones especiales, los SEALs, su equipo y unos submarinos pequeños. Será una plataforma invulnerable, con armas contra las que no existe defensa. El resto de los submarinos Trident continuará patrullando por los mares, formando la espina dorsal de la fuerza nuclear de disuasión de los Estados Unidos. No creo que el público haya comprendido completamente a los Trident porque no están a la vista. Se lanzan al mar, no se les ve, no se oye nada de ellos. Se podría decir que son algo que se ha visto una vez y que se olvida. Con mucho es el programa más seguro sobre el que basar nuestro sistema estratégico. Se ha demostrado que ha sido efectivo en la disuasión. Según opiniones, la disuasión varía y eso ha ocurrido en diversos momentos de la historia. Pero creo que funciona. Es un buen ingenio. Tiene mucho alcance, precisión y fiabilidad. Debería surgir una nueva tecnología o una necesidad política concreta para cambiarlo. Le queda mucha vida por delante. De hecho, el sistema de misiles balísticos de la Marina se ha convertido en un modelo para todo el ejército de los Estados Unidos. Building a 21st century military will require more than new weapons. It will also require a renewed spirit of innovation. The same spirit led Admiral Hyman Rickover in the 50s to the insight that the nuclear genie could be bottled to allow our submarines to stay underwater for months at a time. It led Admiral Red Rayburn to understand how to put a nuclear missile on a submarine.
And it led Arleigh Burke, the father of the modern Navy, to have the foresight to put these two men and their ideas together to create the third and most invulnerable leg of our Cold War nuclear triad.